Olá, bem-vindos e bem-vindas a Evermonte no dia 16 do nosso caminho nascente. Isso também é uma mentira, já é o manhã seguinte, então já estamos no dia 17, ou íamos começar agora o dia 17, pero por lo menos estamos esta vez realmente aqui em Evermonte. E queria contar-vos um pouco do caminho de ontem, porque foi dos dias mais espetaculares do nosso caminho até o de agora. A paisagem foi muito parecido aos outros dias aqui no Alentejo, com prados de flores salvajes e sobreiras e azinheiras, pero a coisa que foi diferente esta vez foi que antes estávamos caminhando em caminhos de terra mais ou menos anchos, con los prados y las árboles nos dos lados. Pero esta vez entramos dentro de los prados. Había cancelas, pero podíamos abrirlas y estaba permitido en algunos casos solo para peregrinos. Había carteles que decía está prohibido paso a gas para los peregrinos no Camino de Santiago. Entonces tuvimos este privilegio de entrar en estos prados y caminar realmente debajo de las árboles, las sobreiras, y para mí eso cambió completamente la experiencia. Había una aldea en el camino que se llama Azaruja, entonces cantamos allí y también visitamos una fábrica de cortiza. Cortiza que a pele da árvore da sobreira, das árvores que vimos, ya vimos tantos en este camino, y a cortiza es un producto muy famoso aquí en Portugal. Entonces decidimos aprovechar para conocer un poco más sobre este producto y cómo se hace. Y fue realmente muy interesante. Aprendimos mucho sobre la cortiza. Por ejemplo, ya notáramos que siempre hay un número pintado en los troncos de las sobreiras y no entendíamos por qué. Y ahora ya sabemos que el número significa el año que la cortiza fue cortada de aquella árvore la última vez, porque está colhetada de 9 años. Entonces aprendimos un montón sobre la cortiza, que fue realmente interesante. Y ahora estamos aquí en Evermonte, que es un lugar lindísimo, muy alto. Hay que subir una lomba muy grande para llegar aquí, pero realmente paga la pena porque las vistas aquí creo que son las mejores que vi en todo Portugal. En todo el tiempo que viví aquí en este país, creo que esta es la vista más maravillosa, sin exagerar. Estamos en un alojamiento que se llama The Place, que también es un espectáculo. Es más caro do que adoptamos pagar normalmente cuando estamos haciendo el camino, pero no hay alojamiento económico aquí en Evermonte. Hay algunos otros alojamientos, pero todos cuestan más o menos igual, y yo creo que The Place tiene que ser el mayor de todos, porque es el único que está situado aquí encima. Básicamente estamos en un castelo, en una aldea. Ahora hay 14 personas que viven en esa parte de encima, dentro del castelo, y el resto de la aldea, donde viven más o menos 400 personas, está en baixo, y los otros alojamientos también están en baixo, pero aquí estamos encima y tenemos esta vista magnífica del Alentejo. Entonces estamos pasándolo muy bien, y ahora vamos a continuar nuestro camino no día 17. Entonces hasta mañana, que también va a ser hoy.